Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Felimán. Y yo soy Felipe Tobar. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema de composición de funciones. Para eso, pues, composición de funciones significa que como meter una función dentro de otra función. ¿Mm? Lo que es el dominio de una función, meterlo en el dominio de la otra función. ¿Sí? Para esto vamos a hacerlo más despacito para que vean cómo, um, cómo se define. Yo tengo, por ejemplo, aquí una función f de x igual a 3x menos 2 y acuérdense, f de x significa que mi función, que acuérdense que esto es lo mismo que una y, mi función o la y siempre va a depender de x. Entonces cuando yo digo en lugar de x le puedo poner un número. Por ejemplo, f de 3, creo que no pinta muy bien. No, vamos a ponerle f de 5. F de 5 significa que voy a evaluar mi función, donde aparezca la x la voy a cambiar por el 5. Entonces f de 5 sería como si estuviera copiando esta función, pero en lugar de la x pues voy a poner el valor que yo le estoy dando aquí. Aquí sería 5. ¿Sí? Y aquí acuérdense, pues, y aquí podemos sacar un valor de y. ¿Sí? Acuérdense, si yo le doy el valor de 5 a la x, yo puedo obtener un valor de y. Y esa y pues está en función en este caso del 5. Aquí pues daría un valor que sería la y. Aquí acuérdense, tengo una multiplicación y una resta. Primero hago la multiplicación. 3 por 5, 15 y menos 2 daría 13, ¿no? Este sería el valor de mi función. Entonces cuando la x vale 5, la y vale 13, ¿sí? Y así se dice que si yo tengo f de x igual a 3x menos 2, f de 5 pues me daría 13. Y así le puedo dar f de 10, f de un quinto, f de un cuarto, al que yo quiera, ¿no? F de menos 7, vamos a ponerle f de menos 7, pues sería donde aparezca la x, ponerle aquí el menos 7. Y aquí multiplico 3 por menos 7, daría menos 21, menos 21 menos 2, daría menos 23, ¿no? Y así hemos estado viendo ese tipo de funciones donde yo puedo evaluar o darle el valor un valor numérico a la x y ya obtengo un valor de y. Pero ahora de lo que se trata es de que en lugar de sustituir un número, vamos a sustituir una otra función. Y esto se define así. Sean dos funciones, f de x y g de x. La composición de funciones se define así. F de x composición, esta bolita significa composición, es como una bolita de grado, pero aquí en medio no, acuérdense, los grados pues se ponen aquí como la altura de un exponente, ¿no? Pero aquí cuando la bolita está aquí en medio, significa composición. F de x composición g de x es la f, pero en lugar de la x voy a meter toda la función g de x. A lo mejor está un poquito como enredado, pero vamos a hacer un ejemplo para que vean que no es tan complicado. Vamos a hacer un ejemplo, y aquí tengo mis dos funciones y me piden obtener f composición g y g composición f. Y también aquí, pues este ejemplo es para que vean que no es lo mismo f composición f composición g que g composición f. Son operaciones diferentes, su resultado sería diferente. ¿Sí? Aquí no hay una propiedad de que se puedan cambiar, no hay una propiedad de conmutatividad. ¿Sí? Que no sería conmutativo. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que la primera, yo aquí tengo mi f, composición g, quiere decir que donde aparezca la x, yo voy a meter esta función, pero esta función vale esto que está aquí. Entonces, de mi función que yo tengo primero, aquí en este caso que sería la f, yo voy a cambiar la x por lo que valga la g de x, que sería todo lo que esto va aquí, y donde aparezca la x la voy a cambiar por la otra función. Y esto quedaría así. Vamos a poner primero f composición g. F composición g, lo voy a hacer por colores para que vayan identificando. F composición g va a ser igual a mi función evaluada en lugar de x, va a ser g de x. Pero g de x es todo esto que está aquí y f pues sería esto. Y entonces quedaría así.
f composición g de x, todo sería de x, f composición g de x, pues sería igual. Es como si yo estuviera copiando mi ecuación, la primera, la que aparece aquí, que sería en este caso la f, 5, y donde aparece la x la voy a cambiar por lo que vale la función g. La función x, la función g es raíz cuadrada de 2x más 1. Entonces sería 5 por x, pero en lugar de x, yo voy a poner lo que valga la g de x, que vale raíz cuadrada de 2x más 1. Ajá. Aquí este x está multiplicada por el 5, pero además esa x está elevada al cuadrado. Y luego dice menos 3x. Menos 3. Como aparece otra vez la x, pues en lugar de x la cambio por lo que valga la g de x, que sería raíz cuadrada de x más 1. 2x más 1. Y así quedaría. Y entonces de aquí ya está la composición. A ver otra vez. Entonces, como me piden, yo tengo dos funciones, ¿sí? Tengo esta f de x, que es esto, que la función es 5x cuadrada menos 3x, y tengo esta otra función g de x, que la función de x es raíz cuadrada de 2x más 1. Y me piden hacer la composición de f con g, la f composición g, así se lee. F composición g es la función evaluada en lo que valga la g de x. G de x es esta raíz. Y entonces, ya para hacerlo, ya para aplicarlo, se pone así, f composición g, y todo es función de x. Y entonces esa composición va a ser, yo voy a tomar la ecuación de la primera función, que sería esta, 5x cuadrada menos 3. 5x cuadrada menos 3 por x. Pero en donde aparece la x, la voy a cambiar por lo que vale la función g, que es raíz cuadrada de 2x más 1. Entonces sería 5 por x cuadrada. 5 por x cuadrada, pero en lugar de x cuadrada pongo lo que vale la g. La g vale raíz de 2x más 1. Luego dice menos 3x. Menos 3, pero otra vez en lugar de x, es esta función g que la pongo aquí. Aquí ya hice mi composición, ya si es posible o si es si es posible, pues podemos hacer alguna simplificación. Y entonces esto se pondría así, f composición g de x va a ser igual. Aquí pues quedó muy bonito porque este cuadrado, esta raíz cuadrada con este exponente al cuadrado se anulan, ¿sí? Son operaciones inversas. Y nada más me quedaría lo que está dentro de la raíz. Ese 5 queda igual porque ese 5 no tiene nada que ver con el exponente. Entonces quedaría 5 que multiplica a la raíz cuadrada. No, bueno, ya no queda raíz cuadrada, ya nos quedaría 2x más 1. Y acá, aquí no hay nada que hacer porque no hay cuadrado ni nada, pues así quedaría. Nada más lo único que puede hacer pues es quitarle el paréntesis. Es menos 3 veces la raíz cuadrada de 2x más 1. Y ya de aquí lo único que tengo que hacer, lo único que podría hacer ya además sería multiplicar el 5 por el 2x y el 5 por el 1. Aquí este menos 3 no lo puedo multiplicar por este ni por este porque estos están dentro de la raíz. Primero tendría que aplicar raíz cuadrada y luego multiplicarlo por menos 3. Pero eso sería hasta que yo conociera un valor de x. Y entonces el resultado sería f composición g de x va a ser igual 5 por 2x, 10x, 5 por 1, 5, menos 3 por la raíz cuadrada de 2x más 1. Aquí también, ya viendo cómo quedó el resultado, hay que tener mucho cuidado de no caer en el error de querer restar este 5 con este menos 3, porque estos dos no se pueden restar porque el 3 está involucrado en dos operaciones. En una resta con el 5 y en una multiplicación con la raíz. Pero por jerarquía de operaciones, primero se tendría que hacer la multiplicación y después la resta.
Entonces, igual que acá, hasta que no tengamos un valor numérico de x, es cuando podíamos hacer primero esta multiplicación y ya después al 5 restarle lo que nos haya dado el producto de esa multiplicación. Como ya no hay nada que hacer, pues ese sería el resultado. Este es f composición g y me faltaría g composición f. Así lo vamos a hacer aquí. Voy a borrar esta parte de acá para que no hagamos más espacio. De aquí lo que vamos a hacer va a ser así. Ahora voy a obtener g composición f. Una rayita para no pasarme con otra. Ahora vamos a obtener g de x composición f de x. Generalmente no, para no estar escribiendo esto, pues así como le puse aquí que f composición g, se puede escribir, podemos poner la x o sin la x. Pero esto significa que ahora es al revés. Ahora de mi función que es la g, en donde aparezca la x, le voy a cambiar por f de x. Entonces sería la composición de f de x, g de x, composición f de x, es g que depende de f de x. Como que meto la ecuación f dentro de la función g. Aquí metimos la función g dentro de la función f. Esta era mi función f, pero dentro de la f, en lugar de la x, la cambio por lo que vale la función g. Ahora es al revés. Ahora esta la voy a poner así: g composición f de x va a ser igual. Y ahora es como como aparece primero la g, yo me voy a basar en esta. Aparece una raíz, pongo la raíz. Aparece un 2, pongo el 2. Pero ese 2 está multiplicado por la x, y es aquí donde voy a meter la función f. En lugar de la x dice 2 por x, pero en lugar de x pongo lo que vale la f de x. La f de x vale 5x cuadrada menos 3x. Entonces aquí le pongo 5x cuadrada menos 3x. Y luego mi función g es raíz cuadrada de 2x, 2 por x, más 1. Pues le pongo el 1. Y todo esto abarca la función. Aquí ya hice mi composición, ya nada más sería simplificar. Y entonces ahora le pongo que g composición f de x va a ser igual a la raíz cuadrada. Aquí no tiene, lo que está dentro del paréntesis no tiene ningún exponente, entonces ya puedo multiplicar este 2 por el 5x cuadrada y el 2 por el menos 3, y luego ya después le sumo el 1. 2 por 5x cuadrada daría 10x cuadrada, 2 por menos 3x daría menos 6x, y más 1. Y ya, porque ya no podemos hacer ninguna simplificación, y este sería el resultado de g composición f. Y bueno, pues hasta aquí el ejemplo de la composición de funciones. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Acuérdense, si les gusta, pues pueden suscribirse al canal y pues darle un like, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.